este video vamos a hablar sobre porcentaje de independencia financiera. Ya hemos venido hablando sobre todos los temas de independencia financiera. Sin embargo, una de las cosas más importantes dentro de este tipo de información es poder medir la información. Y precisamente con el porcentaje de independencia financiera vamos a poder medir qué tan independiente o qué tan dependiente financieramente estás actualmente. Así que lo que vamos a revisar es muy sencillo. El porcentaje de independencia financiera es una fórmula. La fórmula es muy sencilla y la estás viendo aquí en pantalla en este momento. El primer componente es el ingreso principal, el segundo componente son los otros ingresos y hay otro componente que se llama el coeficiente de independencia. Entonces la fórmula de independencia financiera dice así: sumatoria de otros ingresos, pero en esta sumatoria no puedes tener en cuenta el ingreso principal. Sumatoria de todos los otros ingresos, dividido el ingreso principal. Y ese resultado lo multiplicas por el coeficiente de independencia. El coeficiente de independencia es un valor que depende del número de ingresos y que vamos a ver en los ejemplos a continuación. Aquí tenemos un primer ejemplo muy sencillo, que es una persona que tiene un salario de $1,000 al mes. Y aquí tenemos la tabla de coeficientes, que como les había dicho, es relativa al número de ingresos que la persona tenga. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un ingreso, el coeficiente de independencia será 0.5. Si una persona tiene dos ingresos, el coeficiente será 0.65. Si tiene 3, será 0.75. Si tiene 4, será 0.85. Y si tiene 5 ingresos o más, pues va a ser 0.99. Si tiene 6, 7, 8, 9 ingresos, va a ser 0.99. Entonces, en el ejemplo lo que tenemos que hacer es, obviamente, aplicar la fórmula que dice porcentaje de independencia es la sumatoria de todos los otros ingresos, que no es el ingreso principal, es decir, el ingreso más alto de tu estado financiero. En este caso no hay otros ingresos, es decir, que la sumatoria de todos los ingresos adicionales sería 0, y dividido el ingreso principal, que sería 1,000, por el coeficiente. Como solo tiene un ingreso en este ejemplo, pues el coeficiente sería 0.5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que 0 dividido cualquier número y multiplicado cualquier número nos va a dar 0. Por lo tanto, este personaje tiene 0% de independencia financiera. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, pues que esta persona depende exclusivamente y únicamente de ese ingreso que es el salario, y por lo tanto pues su independencia financiera es nula, porque si el salario se acaba, si no tiene ingresos, si no tiene trabajo adicional o si no tiene una fuente de ingreso adicional, pues evidentemente no va a poder o por lo menos se va a ver muchos problemas en caso de que esa fuente cesara o fallara en algún momento, y obviamente es el caso que no queremos tener. Entonces, el segundo ejemplo lo estamos viendo en este momento en pantalla, puede ser un poco distinto. Es una persona que tiene dos tipos de ingresos adicionales. Tiene un salario que es igual de $1,000, pero en este caso tiene unas utilidades de $100 y adicional tiene unas comisiones de $20 que vamos a suponer que son mensuales. Entonces el porcentaje de independencia financiera va a ser aplicar nuevamente la fórmula, pero en este caso la sumatoria de los otros ingresos va a ser $120. Entonces va a ser 120 dividido $1,000 por el coeficiente. En este caso el coeficiente corresponde a 3 ingresos distintos y por lo tanto el número sería 0.75. Cuando usted resuelve esa operación, pues muy sencillo, le da el 9%. Y miremos entonces que aquí ya el porcentaje de independencia financiera se incrementa. ¿Por qué se incrementa? Porque tiene 3 fuentes de ingreso en vez de solo una. Ahora, el incremento no es muy grande porque obviamente esas otras 2 fuentes alternativas no son fuentes que representen mucho dinero versus el ingreso inicial. Son $100 y $20 respectivamente. Entonces vamos a ver un tercer ejemplo que lo vamos a ver en este momento en pantalla, en el cual esta nueva persona, tiene 3 ingresos también como la persona anterior, sin embargo los valores son diferentes, son un poco más altos. Entonces, por ejemplo, tiene un salario de $1,000 también, tiene utilidades por $100, pero tiene comisiones por $100. Obviamente el coeficiente de independencia es igual porque es 0.75 dado que son 3 fuentes de ingreso. Sin embargo, hay una diferencia importante y es que la sumatoria de los ingresos adicionales sería $200 y por lo tanto la operación matemática del porcentaje de independencia financiera sería del 15%. ¿Qué significa esto? Pues que aun si usted tiene 3 fuentes, no necesariamente siempre le va a dar igual el porcentaje de independencia financiera. Obviamente, entre más balanceada esté la independencia financiera, tiene que existir, es decir, un balance entre el ingreso principal y los demás ingresos para que la independencia financiera pueda subir en porcentaje. Vamos a ver un último ejemplo y se van a dar cuenta entonces que
incluso teniendo las mismas tres fuentes, y así tenga, por ejemplo, un ingreso principal un poco más bajo en volumen de dinero, esta otra persona pues tiene un ingreso principal no de $1,000, sino de $900, y las otras dos fuentes de ingreso, que también son utilidades y comisiones, tienen un valor de $150 cada una de ellas. Cuando usted vaya y aplica la fórmula, pues el coeficiente sigue siendo el mismo, son tres fuentes de ingreso y son 0.75 de coeficiente, pero en este caso la relación cambia. No son $200 de ingresos adicionales, sino $300 de ingresos adicionales. Y el salario o el ingreso principal en este caso, que es el salario, sería de $900. Al usted realizar esa operación, pues aún siendo tres fuentes de ingreso y aún cuando la fuente de ingreso principal no es tan grande como en otros casos, se va a dar cuenta que la independencia financiera es mayor. Y uno se preguntará, bueno, ¿pero por qué? Pues sencillo, resulta que es un balance. Si usted tiene una fuente de ingreso principal que es muy grande, $1,000, $2,000, $5,000, $20,000, $30,000 al mes, pero las otras fuentes de ingresos son muy pequeñas, ese desbalance hace que usted sea más dependiente financieramente de esa fuente. Entonces, como es más dependiente, pues definitivamente la independencia financiera o el porcentaje de independencia financiera no va a ser tan alto. Entonces, entre más balanceada esté la ecuación de sus ingresos, es decir, entre los ingresos suyos sean más uniformes a nivel de cantidad de dinero, pues su porcentaje de independencia financiera se va a ver más beneficiado, es decir, va a ser más alto. ¿Cuál es el objetivo? Pues por lo menos que usted esté por encima del 50, 60, 70% de independencia financiera, porque quiere decir que por lo menos la mitad de sus gastos están cubiertos por diferentes tipos de ingresos y no por su ingreso principal o único, que no importa si es salario, no importa si es su empresa, no importa si es una inversión, pero que tiene que tener, digamos, un sustento o una base sólida a la hora de, digamos, enfrentarse a los gastos, porque si su única fuente de ingresos cesa, pues cuando usted es independiente financieramente va a tener muchas más herramientas de donde, digamos, de donde apalancarse, va a tener otras fuentes de ingresos de donde apalancarse, pero si no las tiene, entonces ahí es cuando entran esos problemas de, bueno, me quedé sin trabajo y estoy hasta acá porque no puedo con los gastos, porque claro, no tenía otras fuentes de ingresos, pero sí tengo muchas de gastos, o de pronto mi empresa fue a pique porque cambió alguna ley política o algún tratado de libre comercio o alguna situación específica, y claro, evidentemente si su ingreso principal es la única fuente de ingreso o es muy fuerte respecto a todos sus ingresos, pues usted se va a ver seriamente afectado.